asunto, no me sirve. Breve la... Y ya. Vamos a ver, entonces ahí ya estoy grabando y toda la vuelta para que puedas pillar y toda la cuestión. Digamos que el primero es como el del esquema. ¿Listo? Digamos como para ir pillando cómo va a funcionar el esquema total pues del proyecto y qué se empezaría a tener en cuenta. Entonces, digamos que el problema de diseño tiene un asunto y es que se tendría que dividir en dos sectores, porque nosotros nos estamos enfrentando a una primera parte que es entender cuál es el problema frente a la temática de la cultura electrónica en nuestro contexto. Y de ahí ya después nosotros empezamos a tocar lo que viene siendo el problema de diseño al cual tú te enfrentas después de entender o de tener de primera mano ese problema como tal. Entonces tenemos que ahí el problema se divide en dos sectores. ¿Listo? El problema de la cultura electrónica, ¿cuál es? Tú sabes, pasa que hay desconocimiento, bla, 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 y que pasa que la gente no entiende qué es esto, por X y Y razones y motivos, pues esto se ha ido y se le ha dado como un mal aire o una mala idea de lo que es, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, ese es el primer problema, digamos que es el problema al cual tú te enfrentas, pues, como persona, como tal, y todo eso. Pero después ese problema se convierte en un problema de diseño, ¿ya? Entonces, ¿por qué un problema de diseño? Porque entonces uno empieza a hacerse la pregunta, okay, ¿cómo a través del diseño yo puedo ayudar o yo voy a generar toda una estrategia, todo un desarrollo, en este caso, por lo que es Drop, para darle solución a ese problema? Entonces, Drop es la respuesta al problema de la falta de cultura o el desconocimiento de lo que es la cultura electrónica en pop. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un problema. ¿Listo? Listo. No hay más problema. El problema está. No vamos a inventar nada, solamente es redactar. Y entonces ahí es donde tú le empiezas a plantear y a montar a la misma que está re lento. Siempre le va a pasar a mi pobre punto. Entonces, digamos, ahí está la problemática de la ciudad blanca, pero entonces hay que darle el enfoque. Recuerda que vamos a estar hablando de cultura electrónica, cultura electrónica, cultura electrónica. Entonces, no sé si es la problemática de la ciudad blanca, o sea, como Popayán, cuál es el problema que tiene, o Ah, el problema de la cultura electrónica. Entonces hay que sí, empezar a desglosar ese tipo de asunticos para que vaya quedando claro y uno sepa de qué es que está hablando. Y por eso es que de pronto a veces te genera ciertas confusiones como que, ay, ¿qué es que tengo? ¿Qué es que no tengo? ¿Qué estoy hablando y qué no tengo? No, porque digamos, va a sonar un poco ladrillo al inicio, pero es como ir colocando, ah, sí, es que esto es del problema de la cultura electrónica, ok. Ah, es que esto es el problema de no sé qué, ok. Listo. Ah, bueno, esta parte de la introducción, como que el manifiesto draft para la parte de la introducción me parece re chimba, o sea, es una cuestión re bacana, mirarlo como hay. Ahí, por ejemplo, todo esto tiene que ver con la contextualización del problema, ¿no? La problemática de la cultura electrónica en la ciudad de Popayán. ¿De dónde surge, de dónde nace este problema? Pues claro, ahí ya ha habido un análisis, hay una reflexión propia, ¿cierto? Que surge desde ustedes como colectivo, tú como persona, los Raiders y otro grupo que está ligado a la cultura electrónica, empieza a hacer una hipótesis o empieza a hablar de dónde surge ese problema. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz concreta del problema del desconocimiento de lo que es la cultura electrónica en el contexto? Entonces ahí se empieza a redactar un poco qué es eso, ¿ya? Digamos que ahí también se puede hablar de todo un poco de por qué tiene tanta fuerza, digamos, aquí como estamos hablando del problema es que tiene tanta fuerza el problema o tiene tanta fuerza la cultura electrónica, el problema. ¿ya? Entonces, ¿de dónde surge cuál es el problema? Y además, como estamos hablando de la ciudad y el contexto, es ver cuál es el problema que también se tiene al momento de hablar de ese tipo de factores. Digamos, ¿cuáles son los problemas? No solamente, digamos, como estamos contextualizando, no solamente el problema del desconocimiento de lo que es la cultura electrónica y de la falta de lo que es de la falta de la cultura electrónica, sino que eso también tiene unos problemas que están ligados o que van como en simultánea por ese problema. Y digamos que es como del consumo de sustancias, todo lo que hemos hablado de lo que no es droga, ¿no? Entonces, del asunto de los problemas de orden público, el desorden, las fiestas, las drogas, etcétera, etcétera. Pero entonces, cuando se empieza a hablar de esos problemas, pues
obviamente que estamos hablando del desconocimiento de lo que es la cultura electrónica, entonces se le empieza a dar fuerza a la idea de que como no se sabe bien qué es la cultura electrónica, entonces hay una cantidad de problemas, hay una cantidad de pelados y personas que se toman estas vainas a la ligera, que en realidad ni siquiera van como a disfrutar el asunto del rave y de la música y del ambiente, sino que van solamente es como que a enfiestarse, pero enfiestarse, drogarse hasta no poder, embriagarse hasta no poder y acabar con todo lo que se les atraviesa. Entonces eso está dentro de ese tipo de elementos. Un punto que sí no viene aquí, digamos, podría ser tanto como el de cómo abordar el problema, que ese sí podría estar aquí o podría estar dentro de la parte de la metodología, pero digamos que el desembale, que es la solución del problema, sí empieza a estar más adelante. ¿Por qué está más adelante? Porque es que, digamos, esto ya viene siendo la solución. Esta parte del desembale ya viene siendo como la propuesta que hacen ustedes con Drop más adelante para combatir el problema. Cuando estamos hablando del problema, no lo vamos a resolver. Nos sirve es para que la gente entienda cuál es el problema. Más adelante, pues en ese orden establecido, se empieza a decir, ah, mire, es que el problema es tal, y entonces aparece Drop como una alternativa de respuesta y de solución a ese problema a través del fortalecimiento de la cultura electrónica, las dinámicas de no sé qué, bla, 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 todo lo que es Drop, ¿ya? Entonces este del desembale no iría aquí, iría un poco más adelante. ¿Listo? Ok. Bueno, aquí Pero, ¿qué opinas de los nombres que les puse? Pues, el chimba. O sí, sea, esa es la idea. Vamos, porque sí, es que sí, me es tu esforcé. proyecto. Sí, y eso me parece bacano, porque ese es el asunto. O sea, o sea, está dentro de la jerga, por así decirlo, con el cual se hablan ustedes, se comunican, todo este rollo. Entonces, eso ayuda a que el proyecto, pues, o sea, se empiece a sentir más relacionado y más familiarizado con lo que es. Entonces, la forma de escribirlo también te ayuda a ti a empezar a relacionarlo con tu experiencia. Entonces, haciendo el desembale, entonces la solución del problema, bueno, pues más adelante el rollo, entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, no sé si es que el rollo es el dilema, la vaina, no sé qué, el asunto, la zona, no sé, el contexto, no sé qué. Además, también que pillaba el asunto que él va llevando en algunas partes, como acá en la metodología, como el buen orden, la prueba, si se camella, no sé qué, ese tipo de cosas también, como ir viendo de cómo se arma, pues, en concreto, en parte de una fiesta, me imagino. Yo nunca he organizado una fiesta, ahora que no sé cómo se va organizando todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Pero digamos que la forma como estás manejando la jerga y la cuestión me parece bacanísimo, porque es trap. Y esa es la idea, que sea esa forma de generar ese lenguaje, esas dinámicas, esa lúdica de lo que ustedes son. ¿Listo? Digamos que esta parte del contexto me ha puesto que se puede dividir en dos contextos para darle mejor orden a la cuestión, ¿ya? Digamos como para poder darle un poco más de sentido. Y digamos, es como en la parte de acá, ¿no? Se habla de un contexto general y después se empieza a hablar de cultural, social y político. Entonces ahí es como ir viendo, bueno, pues hay que hacer una redacción de qué es lo que pasa con esa zona, qué pasa con ese contexto. ¿Cuál es el contexto general? Es de empezar a explicar. Ya no estamos hablando del problema, sino que estamos hablando de lo que es la cultura electrónica. ¿Ya? Digamos, desde esa perspectiva, eso es lo que nos permite a nosotros empezar a entender qué es lo que se quiere decir. Entonces vamos a empezar a contextualizar de verdad cuál es la cultura electrónica. En toda esta parte del problema se deja claro, digamos, por así decirlo, que en la ciudad de Popayán, que es el contexto en el que nosotros estamos, hay un desconocimiento tremendo de lo que es la cultura electrónica y eso lleva, pues, efectivamente, que eh, las personas malinterpreten lo que es un rape, que eso también lleva a que eso genere dentro de los entes de control y de apoyo que se empiece a estigmatizar a los rapers y todo este asunto, entonces que desde la Secretaría de Cultura no haya apoyo y que desde las autoridades haya represión, pues eso también está dentro del problema. Ahí en el problema se me olvidaba un asuntico y es ahora sí, está el problema general y está el problema de diseño. ¿Cuál es el problema de diseño? Entonces, ¿cómo a través del diseño se puede cambiar la idea o se puede organizar mejor la idea de lo que es la cultura electrónica, cómo se puede fortalecer todo este asunto?
¿ya? Entonces, digamos que aquí en el problema, importa colocarlo como acá, y debería decir, bueno, ¿cuál es el problema de diseño al cual se están enfrentando? Porque entonces ese problema de diseño es el que da pie a empezar a generar todo el resto del documento. Porque entonces vemos a Drop desde el diseño. ¿Listo? Sí. Breve. Entonces, digamos, en la zona, que es el contexto, la gente del gremio, que digamos que es como toda la parte de los actores que están ahí metidos en el asunto, me parece bien. Y obviamente, pues, que hay que hacer, así como está con el contexto, un listado dentro de la gente del gremio, o el parche, por así decirlo, o como se quiera hablar sobre este asunto. Hay que ver cuáles son los actores que están involucrados, tanto directamente como indirectamente. Me explico. Digamos, obviamente cuando estamos hablando de cultura electrónica, pues entonces nosotros estamos hablando de la gente que va a las fiestas, de los ravers, etcétera, todo este asunto, y de la gente que hace parte de Drop, y de cómo organizan y cómo arman. Pero aquí es interesante ver de cómo se tiene que generar un paralelo para saber dónde está el otro tipo de gente que desconoce del asunto, y entonces ya empezamos a decir, bueno, está la gente del común, que pues, son de otro tipo de tendencias musicales, pero más importante ahí es como la parte de los entes de control, ¿no? Pues no, ahorita hay un rollo y hay un debate súper fuerte que tiene que ver mucho como con la cultura en Popayán, ¿no? Que no hay una Secretaría de Cultura que funcione, que de verdad eso no sirve para nada, que eso es un puesto que no están haciendo mierda, todos los artistas y demás en la ciudad como que están en ese plan de parce, no hay cultura, la cultura está muriendo en Popayán y que bla, 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 bla. Entonces uno ahí también dice, lo que pasa es que estamos hablando de cultura electrónica, estamos hablando de trap como una propuesta cultural alternativa, etcétera. Y eso también se enfrenta en parte a esas problemáticas culturales en sí. Pues está ahí también uno de los actores que se tiene que hablar, es listo, cuál es la postura, cuál es la posición, cuál es la idea que tiene la Secretaría de Cultura o como sea. Digamos que eso es una parte que está ahí. Y también, como te estaba diciendo ahora, ¿qué pasa con las autoridades? ¿Cuál es la idea, por ejemplo, ahora que te tanto policía con la policía, tanto rollo con ellos? Bueno, ¿cuál es la idea que ellos tienen, la postura que ellos tienen frente a la cultura electrónica en la ciudad? Entonces van a decir, no, es que esto es tal cosa, no, es que no sé qué. Como los ánimos están tan caldeados ahora con los tombos, entonces eso va a ser un tema delicado. O ahí se pueden empezar a plantear hipótesis. O desde la experiencia previa, que era lo que pasaba con las autoridades. No, la experiencia previa que pasaba cuando se iba a pedir apoyo a la Secretaría de Cultura. No, allá ni le prestaban atención, allá la gente como que le daba la misma mierda y no sé qué. ¿Qué pasaba a veces en las fiestas o los eventos cuando llegaba la policía? No, llegaba la policía, bueno, es que aquí están metiendo el bife y que no sé qué, y me pagan todos y no me los llevo, y bla, bla, bla. No sé, a mí no me consta, pero eso dice. No, Entonces, sí, sí. entonces, digamos, eso está dentro de la experiencia. Entonces uno empieza a decir, bueno, entonces, ¿por qué no va a la tumba a estas iglesias evangélicas que los fines de semana van culo de enrumbes, con culo de sonido, todo el mundo gritando y saltando y no van allá a decirle como que oiga, baje el volumen, deje la bulla, deje de dormir, ¿no? Pues porque ese rollo con los reyes. Entonces, digamos, yo lo pongo así, como botando ideas de cómo empiezan a generarse otros elementos dentro de los actores involucrados dentro de esto. No son solamente la gente que está dentro del gremio, porque hoy entiende que son ustedes como los Mm, gestores, que también están las personas que hacen parte de la cultura electrónica, los que van en fiestas y todo eso, pero pues también tenemos que ver que ese desconocimiento de la cultura electrónica también responde a otros actores externos, como la Secretaría de Cultura, los centros de control y todo ese tipo de cosas. ¿Listo? sí, sí, sí. Sí, Bueno, entonces ahí el nombre como de gente del gremio lo cambiaría porque no abarca a todos. exacto, hay que cambiar un poco como ese término, porque digamos, ahí sí estamos hablando de los actores involucrados. Entonces ahí son todos los actores, no solamente la gente de drag, porque digamos, en esta parte de aquí, en este primer pedazo, estamos hablando del problema y la contextualización del problema. ¿Listo? Entonces es una primera parte que me ayuda a entender el problema en macro. Ya después cuando empezamos a hablar de drop, que es como la propuesta de diseño que se hace para dar respuesta al problema, pues ya estamos especificando. Ahora sí hablamos de drop. Aquí estamos hablando del problema y la contextualización del problema y como el asunto que tiene que ver con el problema.
Más adelante ya decimos, listo, this is drop. Entonces, bueno, pues ahora drop, este es el parche. Entonces, parche de drop es tal, 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 4, 5 personas, 6 personas. Y entonces, ahí ya estamos hablando entonces de por qué drop y cómo drop se convierte en una propuesta visual, audiovisual, alternativa, multisensorial, para fortalecer la idea de la cultura electrónica en Popayán a través de eventos, talleres, etc. Todo lo que sabemos que es drop. Pero entonces, en esta primera parte, estamos es como en el factor del problema. O sea, ahí todo estoy yo hablando del problema y el contexto, los actores involucrados dentro del problema y el problema de diseño. ¿Listo? Cuando se tiene eso claro, entonces llego, listo. Tengo esta cuestión aquí, ahora sí, problema de diseño. Ahora yo como genero una propuesta para darle solución a ese problema. Y entonces, ¿cómo se empieza a generar la propuesta? Bueno, aquí ya veníamos como en la quieto, Mac. Mac está re loco. Algo le pasa. Entonces aquí ya empezamos, listo. ¿Cuál es el objetivo? Ok. Entonces, ya teniendo el problema en la cuestión de lo que se quiere hacer, entonces ya empezamos cuál es el objetivo general, entonces la creación de un espacio, digamos que eso ya empezamos a reorganizar los objetivos específicos. ¿Listo? De ahí, obviamente, la justificación, porque es importante desde lo personal tener este tipo de, o sea, desde lo que es el run order para acá, ya estamos hablando de lo que es drop. ¿Listo? Entonces, hablando cuál es el objetivo general de Drop, cuáles son los específicos de Drop, cuál es la justificación de la existencia de Drop desde lo personal, desde lo profesional, desde lo social, desde lo institucional, etcétera, etcétera. Los referentes y antecedentes, estos referentes y antecedentes se pueden meter mejor en el marco teórico. ¿Listo? Porque son como la parte que me ayudan a mí a organizar los documentos analizados. Los documentos y estudios de caso están en referentes y antecedentes. O pueden haber unos antecedentes, dependiendo de qué tipo de antecedente es, en el problema, porque esos antecedentes me pueden ayudar a entender cuál es el problema que se tiene. ¿Listo? Como los referentes son como para empezar a entender cómo funciona la cultura electrónica en otras partes. ¿Ya? Festivales, vainas, eventos, documentales, no sé qué, esos son referentes y me sirven a mí para generar un marco teórico. Pero los antecedentes de cierta manera, me pueden funcionar. Obviamente hay unos antecedentes que me sirven también para el marco teórico, pero también puedo tener unos antecedentes que me ayuden a entender la problemática en sí. Aquí no sé por qué recordé un asuntico que utilizan mucho como la jerga de abogados, y es como que dice, vamos a citar el caso, por ejemplo, Matachu versus el Estado. Pues el caso pasó tal cosa y no sé qué empezaron a decir, y entonces de cómo empezamos a ver de cómo el Estado represor, ¿no? Pues hay antecedentes que me sirven para entender el problema y hay antecedentes que me sirven para entender un poco mejor el factor de la cultura electrónica. Entonces, pero igual de todos modos, sean cuales sean los antecedentes, como se tienen, no van a estar en la justificación. La justificación va sola. ¿Listo? Entonces se distribuye una justificación primero personal, después una profesional, después la justificación social que tiene el proyecto, la justificación institucional que ayuda a ver cómo lo entendemos desde el colegio mayor y la importancia que tiene este proyecto para darle pie a trabajar otro tipo de proyectos dentro de la institución con este fin, en este enfoque social, del rescate de otro tipo de dinámicas visuales y conceptuales, etc. ¿Listo? Sí. Bueno, y entonces ahí es donde llega el factor de las de B, donde escribo yo. Justificación, ta, 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 ta. Y entonces aquí hay un asunto de cómo se camella la síntesis metodológica en sí. Vemos como que una pequeña descripción, como lo entiendo aquí en esta parte, una descripción infográfica de cómo funciona todo lo que se hizo. Y es bacano porque lo planteas como desde la infografía, digamos, como desde lo que nosotros hemos estado hablando desde antes con esas infografías, de lo que tú hiciste con ese gran círculo de todo cómo funciona. Pero ahí todavía este video documental lo mandamos todavía junto con lo que es por acá, te decía el desembale, y el video documental está como en la parte también de resultados o lo que viene siendo ya el desarrollo de las piezas en proceso de diseño. ¿Listo? Sí. Breve. Y entonces ahí ya pues está esa gráfica, esa infografía, se describe un poco, pues obviamente de manera general, cuáles son esos pasos, qué pasa en cada uno de esos pasos y demás. Y
Este marco teórico puede estar antes o igual ahí también funciona. Llegó el panal de huevos. Lo malo de clases aquí se pasa, o sea, en casa pasa de todo. Tal, de las gelatinas de pata. Entonces, bueno, cuando se tiene esto, entonces recordar que los documentos analizados, ¿ya? Eh, hay que tener muy en cuenta es cómo se hace el manejo de esa información. Pues, por ejemplo, yo, digamos, se vio tal documental, ¿cierto? Desde tal documental se vio, se analizó y se rescató tal asunto. Entonces, no, es que en tal documental hablan acerca de la cultura electrónica de tal perspectiva y nos sirve para entender la cultura electrónica. Listo. Es que en tal documento estaban hablando de procesos alternativos en los jóvenes. Listo, eso nos ayuda a entender de la importancia de los jóvenes, no sé qué. Entonces, en esta parte del marco teórico, cuando se empiezan a analizar esos documentos, me gusta esclarecerlo porque a veces he trabajado con otros estudiantes que uno les dice y después es como que mencionan el proyecto, la síntesis del proyecto, la sinopsis del proyecto, autores y ya. Entonces tienen como que una lista de proyectos ahí. Yo digo, espera, o sea, sí hay que hacer eso, pero aparte de hacer eso, hay que mencionar de ese proyecto que se rescata, que se absorbe, que se analiza, que se implementa para el proyecto propio. Para que uno sepa, sí, mira, es que ellos leyeron tal documento que es súper bueno y ellos están enfocándose en tal punto específico de ese documento para generar el criterio propio. Porque el marco teórico en concreto lo que hace es ver toda la información externa que se puede encontrar, ver toda esa información, cómo está ayudando a generar un conocimiento propio, cómo está ayudando a generar esa propia conceptualización, cómo está ayudando a generar tu propio conocimiento. O sea, porque más adelante tú vas a hacer una duda hablando de Drop, pero eso no fue gratuito. O sea, obviamente está la experiencia y todo lo que ha pasado, pero en concreto, poder hablar con propiedad de ese tipo de cosas es porque se hizo un análisis de otro material anteriormente, porque se analizó este documento, este documental, esta bibliografía, estos autores, estas vainas. Entonces, todo eso de lo que a ti te dio material para después plantear tu idea concreta detrás desde el diseño. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante en ese marco teórico empezar a decir, bueno, tengo tal autor, tengo tal documento, tal video, tal no sé qué, tal vaina, y se cita, obviamente, por ejemplo, un documental en YouTube de no sé qué, no sé cuándo. Listo, perfecto, creado por no sé quién, no sé cuándo, en tal año, lo que sea, todos los créditos. Y después, bueno, de este material se rescata, porque eso es lo importante, pues, para lo que es el proyecto en sí. ¿Listo? La jerga, que es como que la redacción, digamos que esta jerga que está dentro de la redacción también está ligada como a lo que es el glosario, entonces digamos que por esa parte, bien. Bueno, y después acá cuando se tiene como que el problema y se empieza a hablar antes de generar los objetivos específicos, hay que tener en cuenta las palabras claves que también hacen parte del glosario y pues efectivamente van a estar en la jerga que es que ustedes manejan. Listo. ¿Listo? Entonces va a haber unas 2 o 3 palabras claves. Entonces, obviamente, las palabras claves va a ser entender el concepto de cultura electrónica. Entonces, ok. Entonces, digamos, por ese lado, esas palabras claves son las que me ayudan a mí a entender a qué le está apuntando el proyecto. ¿Ya? Entonces, cultura electrónica es muy importante porque digamos, es como el eje que va transversal a todo el proceso. Pero entonces va a haber otro par de palabras claves que, digamos, ya tienen que ver un poco más con Drop como el evento, como la cuestión, para darle un poco más de sentido al asunto. ¿Listo? Listo. Listo, entonces aquí veníamos, diseño metodológico, conexión y cohesión. Digamos, aquí en esta metodología creo que es la parte donde hay un poquito de todavía como de vacío, ¿cierto? Porque entonces, digamos, eh, ese diseño metodológico o esa metodología en sí, vamos a hablar como la metodología, es una descripción. En este caso, pues es una descripción casi que lineal de los elementos que se desarrollaron para lograr solucionar el problema de diseño. Pero entonces, yo aquí colocaba que es un asunto muy chévere de pillar como los pros, los contras, que generalmente es como los errores o los problemas que se tuvo para generar ese proyecto. Pero mire, la metodología a veces son los estudiantes, es como uno de los puntos que más duro les da.
Y como que en partes como se quedan, no con esto, no sé cómo hacer esta metodología, no tengo ni la más remota idea qué voy a hacer, por favor, Dios mío, help. Pero esa metodología responde en concreto a lo que vienen siendo los objetivos específicos. Pues me explico. El objetivo general, pues como su nombre lo dice, es en concreto lo que yo quiero hacer y lo que abarca todo el proyecto. Entonces, por ejemplo, crear un material audiovisual o poder tener todo un, digamos, lo que es Drop, ¿no? Entonces, ¿Drop qué es? Pues Drop es una propuesta visual. Entonces, el objetivo general abarca todo lo que es el proyecto. Los específicos van desglosando ese objetivo general. Entonces hay una primera parte que es de análisis e investigación, entonces analizar lo que es la problemática de la cultura electrónica en la ciudad de Popayán. Perfecto. Ahí se investiga y se analiza y se busca referentes, estudios de caso, hasta entender en concreto cuál es eso. Después de analizar todo eso, uno empieza a decir, bueno, entonces, después de analizar la información y que yo tengo claro cuál es el problema de la cultura electrónica, se buscan las alternativas, entonces buscar alternativas, plantear alternativas de solución a la problemática de la cultura electrónica. O sea, como estamos hablando del DROP como el colectivo, entonces conocer cuál es el objetivo de DROP en general y los objetivos específicos de DROP. Ahí también se va metiendo un poquito desde el diseño. Entonces, ¿cuál es el objetivo de crear espacios de no sé qué, no sé cuándo para los jóvenes a través de la cultura electrónica? Y entonces, yo empiezo a decir, listo, tengo el análisis, tengo la información, análisis de información, después yo empiezo a pensar en Drop como una propuesta visual, audiovisual, multisensorial para hacer eso. Entonces después se empieza a hacer una documentación para ver cuáles son los asuntos, cómo están dándose los resultados y también desde el diseño también se empieza a incluir ya en la aplicación o en lo que viene siendo la realización de un evento, ¿no? Pues, ¿qué es lo necesario para hacer un evento? Entonces, digamos, se creó la marca de Drop, después se empezó a generar todo el asunto de la identidad visual, los elementos característicos que están ligados a eso, los flyers, boleterías, piezas, botones, pines, merchandise y lo que sea. Entonces, claro, hay que tener muy claro porque Drop no solamente es una propuesta cultural sin ánimo de lucro, ¿no? Porque digamos que cuando lo hablamos al inicio, pues una de las ideas de Drop es que eso les dé a ustedes para tener, digamos, un ingreso eh, mensual, ¿cierto? Que usted les permita pasar. Vivo de lo que me gusta, vivo de la cultura electrónica, vivo de los raves, vivo de esta cuestión y otras cosas adicionales es el caso, pero digamos que ahí uno empieza a entender de qué es lo que uno tiene que tener, empezar a tener más. Uno dice y arranca desde, bueno, cómo se crea Drop y cómo se tiene el Drop. Por ejemplo, aquí enfocando y haciendo como ese manejo de esa metodología desde un evento en sí. ¿Ya? Entonces se genera el concepto, se genera la gráfica, se generan los criterios de diseño, se empiezan a establecer las pautas a tener en cuenta. Entonces, dentro de las pautas a tener en cuenta, se empieza a decir, bueno, cuál va a ser el género de esta ocasión, quiénes van a ser los DJs invitados, cuál va a ser el espacio, cuáles van a ser las alternativas visuales, ya sea del DJ, etcétera, manejo de luces, manejo de cuál va a ser el cóctel o la cuestión especial del día, todo ese tipo de cosas. Y eso está dentro del proceso de diseño. Y se empieza a hacer en una primera fase, que es de conceptualizar, una lluvia de ideas, conceptualización, etcétera, que está dentro de todo ese cuadro metodológico que ya, el esquema metodológico que ya se tiene. Después de que se tiene eso, pues listo, definir y depurar las ideas, y definir fechas, etcétera, etcétera, roles, compromisos, etcétera. Entonces, bueno, pues ya sabemos qué es, ya tenemos el DJ, ya lo hablamos, entonces vamos a hacer la fiesta dentro de un mes, 2 meses, como sea. Ahora sí, que es todo lo que se tiene que hacer para lograrla, para poder decir, listo, en 2 meses tener una fiesta, entonces, bueno, ¿qué tenemos que trabajar y qué se tiene que hacer en todo ese tiempo para poder hacer la fiesta? El espacio, los permisos, las luces, los equipos, la gente, la logística, todo eso empieza a aparecer. Ya, pues uno dice, no, si me le meto todo esto, hasta llegar al evento. Y entonces en el evento ya se empieza a decir, bueno, ¿cómo esto que está pasando aquí es una experiencia multisensorial? Ya, entonces cómo se empiezan a hacer ajustes de una cosa, de la otra, cómo se empieza a ver que todo eso que se pensó desde una idea básica se materializa.
y se materializa en eso. Y después viene la parte del registro. Entonces, visto las fotos, los videos en medio de la fiesta, las transmisiones en línea, lo que se hace con las redes sociales, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso también hace parte del registro. Y obviamente eso hace parte también de la forma de empezar a plantear desde el diseño de cómo funciona la fiesta, ¿no? Entonces hay que hacer los flyers, hay que hacer las boletas, hay que hacer el manejo de redes, eso hace parte de eso para que eso sea un éxito. En medio del evento se van a hacer pequeños en vivo, se transmite esto, la gente está aquí, la gente está allá, bla, bla, bla. Perfecto. Y después de eso viene la parte de la recopilación de esa experiencia para poderla volver unos elementos que ayuden a fortalecer la idea de la cultura electrónica. Entonces uno dice, ¿cómo así? Pues parce, hay unos videos, hay unas cuestiones cortas que después se pueden subir a redes, se pueden compartir, donde dice, esto fue la experiencia Drop Universal. Ah, qué fue. Entonces pille, esto es en realidad lo que es la cultura electrónica, bla, 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 no sé qué. Es la memoria, que también está dentro del proceso de diseño. Digamos, sin memoria, pues empieza a tener como problemas ahí intensos. ¿Listo? Entonces, mira que de esa forma de cómo se va organizando el evento, una fiesta Drop desde el inicio, también se habla de cómo se creó Drop, desde una intención, un gusto, unas necesidades, un grupo de gente se reunió con tales gustos particulares de lo que es la cultura electrónica, armaron Drop y empezaron a hacer esto. Es una metodología y entonces dentro de la metodología también empiezan a aparecer factores como de que listo, teniendo todo esto en cuenta, se crea ya lo que es, o sea, esa metodología lleva como en las últimas partes a decir, hay un producto que es Drop, que es la fiesta, que es lo que ayuda a combatir el problema de la falta o desconocimiento de la cultura electrónica en la ciudad. Entonces uno dice, ah, listo, perfecto, ¿no? Aquí pues obviamente hay un asuntico frente a los resultados del proceso de diseño que es como de jerarquía. Primero está el producto y después está el proceso. Entonces, primero se establece el proceso con los criterios de diseño, por así decirlo, ¿ya? Para después empezar a ver cuáles son las piezas, cuál es la coherencia que se tiene con ello, para tener el producto como tal y después hacer la memoria o el impacto y la contundencia de esta vaina como tal, ¿cierto? Porque es como estoy diciendo, primero se establece qué es lo que se va a hacer, ¿ya? Cómo se va a hacer desde los criterios, de ahí se empiezan a generar las piezas y los productos y ahí ya se puede medir cuál es el impacto y la relación que se tiene sobre eso. Aquí pues efectivamente vamos a trabajar también con una webgrafía y una cibergrafía porque hay varios elementos que están ligados más a lo digital y todo esto. Entonces, ahí en concreto, pues como está todo organizado, veríamos que ahí ya está el proyecto en sí. O sea, yo veo que ahí ya está todo lo que se tiene que decir, está ahí. Con las pequeñas apreciaciones que te digo, bueno, falta esto, por aquí me falta como tal asuntico, esto mejor colocarlo aquí, esto mejor acá. Digamos que ahí ya hay pie y luz verde para empezar a armar y redactar. Y como te decía, mucha de esa redacción ya está en los 20 documentos que tengo, 19 documentos que tengo que hemos visto y que hemos revisado a través del tiempo de lo que es Drop. Digamos, ah, listo, el problema está poniendo un documento, la justificación está poniendo otro documento, los objetivos están poniendo otro documento, el marco teórico está poniendo otro documento aparte. Digamos, hay como una gran parte, digamos, que es donde yo digo que me gusta mucho la analogía de la caja de Legos. Digamos, ya están todas las partes del Lego para armarlo. Ahora estoy en plan de decir, listo, ya tengo un guión, que es ese esquema es mi guión. Ahora sí tengo que empezar a decir, bueno, listo, voy a empezar a hablar del problema. Ese problema viene desde tal parte y va a empezar a surgir desde aquí y ya tengo un documento por ahí que habla un poquito del problema, entonces hablar, listo, está el problema general, el problema de diseño, listo, listo el problema. Siguiente parte. Tengo el esquema que me va diciendo, ah, me falta esto, me falta esto, me falta esto, y voy buscando, y pues si hay partes que no están dentro del documento, pues ya se sabe que faltan y que hay que redactarlas de cero si es el caso. Pero si pillas que ahí ya está todo organizado. Sí, sí. Yo te iba a preguntar, era, digamos, en cuanto al documento que hay que enviar, ¿ya tiene que estar como diagramado cómo se va a imprimir o cómo lo tengo que enviar? Pues pilla.
Ahí hay dos formas. Yo como evaluador, a mí en ocasiones me llegan documentos así muy como en la estructura institucional, incluso con la vaina así del colegio mayor y todas las vainas, y en ocasiones me llegan diagramados. Pero yo digo, o sea, de cualquiera de las dos formas está bien. O sea, no es que digas usted no lo entregó Pero, diagramado. pero somos diseñadores, obviamente tiene que ir diagramado. Exacto. Entonces digamos, no, parce, la idea es que eso llegue diagramado, que la gente lo pille y diga, uff, no, sí. Y además que eso también ayuda a dar a entender de que no se hizo como a las carreras, sino que, no, pide tiene una diagramación bacana, está, pues. Igual en este tipo de cosas no es tampoco como que matarnos todo este semestre pensando en una diagramación, sino que llegar y decir, vamos a hacer una diagramación sencilla, hacemos un par de tipografías, uno para titulares, uno para cuerpo de texto, unos estilos por ahí, jerarquías de información y a soltar la diagramación. ¿Ya? O sea, cosa que en unas semanas ya se tienen todos los textos y todos los documentos, en una semana se diagrama y ve. O sea, no vamos a complicarnos con esa vuelta ni hacer pues como que la vaina más complicada, ¿no? En concreto lo importante de esto es el contenido, o sea, el documento. Tengo una diagramación agradable, chévere, sencilla, sutil, eso ayuda. Que no Ah, sea en Word, ayuda más. listo, listo. ¿Listo? Entonces eso por esa parte. Breve. Pues digamos, eso ya está. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es crear el documento maestro, ya, el definitivo, basándose en ese esquema y lo que te comenté ahorita. Y por aquí, pues también ya pillé como lo del guión del video documental. Entonces me parece entretenido cómo está trabajado, todo el asunto, cómo lo planteas de quienes se invitan, qué es lo que cuentan, todo el rollo. En este guión lo que nos falta colocar es como un manejo de los tiempos, ¿ya? Hombre, a veces, bueno, es que el video va a ser de 5 minutos, entonces listo, de tal minuto va a hablar tal persona, de tal minuto sale el logo, de tal minuto va a tener tal asunto, bla, bla, bla. Y dentro de ese guión, y ya cómo se da unos pequeños descansos, porque digamos aquí cómo está, es como que tomas de la gente en acción después entrevista, presentación, entrevista, lanzamiento, no sé qué, no sé cuánto, entrevista, campeón, entrevista. Es como llegar Sí, y decir, pero bueno, digamos, yo pensaba como hacer la entrevista, obvio, y colocar a la persona que se vea, pero también solamente el audio e ir mostrando como imágenes o videos que tenga respecto a lo que esté hablando el de la entrevista. exacto. Entonces, digamos, en ese guión es importante eso, ya empezar a decir cómo es un guión argumental. Entonces, por ejemplo, ahí como tienen la primera parte, ¿no? Entonces, en la primera parte dice inicio con unas tomas del logo de Drop. Entonces, uno dice, listo. Eso es argumental. Entonces, inicio, fondo negro, logo de Drop en blanco, Trump. Ok. O inicio drop, tomas del logo en un drive. Ya, listo, perfecto. Pero entonces empezar a establecer, ¿no? O sea, ahí es curioso porque es cuando tú tienes que empezar a planear, digamos, por ejemplo, va a ser un video de 5, 10 minutos, 15 minutos, lo que sea, y empezar a decir, listo, tengo tantos minutos que se convierten en tantos segundos, y entonces uno dice, ok, porque es que uno a veces dice, bueno, 5 minutos, no, es que 5 minutos no es nada, parce. Y entonces uno empieza a decir, bueno, ¿qué tanto habla una persona sobre eso? Digamos, si ya tengo el material de las entrevistas y demás y todo eso, yo puedo empezar a pillar, porque yo no voy a colocar toda la entrevista completa, sino que yo digo, es que pues, aquí en tal parte de la entrevista, tal personaje habló sobre tal concepto. Pero vemos que hablando de esto se demoró 10 segundos, 15 segundos. Pues yo empiezo a sumar segundos. Entonces como que bueno, entonces yo digo acá tengo, dentro del documento tengo 14 secciones. Y digamos que por sección me gasto yo 15 minutos, entonces 14 por 15, digamos matemáticas básicas como están. 14 secciones por 15 segundos. Eso me da 210 segundos. Si yo divido eso entre 60 que tiene un minuto, entonces esos son 3 minutos y medio. Entonces uno dice, caray, pienso que 15 segundos es como decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
podría ser corto para que una persona hablara de un concepto, de una idea. Entonces yo empiezo a decir, ahora sí, tengo que empezar a pensar este guión con tiempos. Y si tengo el material, digamos, están los 14 sectores que se están planteando aquí, entonces empezar a decir, bueno, yo quiero hacer una cuestión de 5 minutos, que 5 minutos en concreto vienen siendo 300 segundos, y yo los divido, digamos que tuviera una distribución equitativa, pues entonces cada sección tendría alrededor de 20 o 22 segundos por cada una de esas secciones. Entonces digo, no hay 20 segundos el logo de Drop va a ir rodando el inicio, no, pues va a tener menos, entonces lo puedo aprovechar, al final tampoco va a ser mucho, los créditos, dónde están, al final, bueno, sale también una línea de créditos que en general es como que se demora un jurgo porque empieza a aparecer este en el principio, no sé cuándo, bla, bla, bla. Entonces, una de las recomendaciones con el guión, digamos que el contenido del guión me parece interesante, me parece chévere, pero es convertirlo ya en un guión descriptivo del asunto. Entonces, Sí, si todo lo sí, que... yo no lo hice así tan descriptivo, pues porque no tenía las entrevistas, entonces pues no sabía como cuánto tiempo se iba a demorar cada uno, pero digamos, por el momento tengo como 10 de los de para Tickets Drop, de los Ujú, Ravers, y se demoran máximo como 7 segundos. por Y cada uno. tengo, ajá, sí, cada uno. Tengo como 10 apenas. Y digamos, ahí al principio menciono que Juliana, la chica DJ que tocó para nosotros, me quedó de mandar el video, pero yo sé que ella no lo va a mandar porque yo ya se lo dije hace tiempo y no lo mandó. Me da pena como decirlo. Sofía tampoco mandó el video, entonces como que se va mermando pues ahí las entrevistas y Paola Gaona como DJ tampoco mandó video. Entonces Qué ya berraco como está esto, la... ya con esas tres no cuento, o sea, es como que no quieren tocar ese tema mucho, digamos, Sofía como DJ no quiere hablar del problema que hay en Popayán como DJ, porque le parece como, pues, quedaría un poquito mal ella también. O por ejemplo, Nosotras, ¿cómo se puede trabajar con ese asunto y llegar y decir, colocarlo así como el típico tenemos una declaración de un, ¿cómo se dice? De un testigo, ¿cómo es que se pone? Anónimo. Pues, por ejemplo, digamos, se puede colocar como les dicen, no, mire, usted me le dio la cuestión que yo no voy a colocar ni su nombre y voy a distorsionarle la voz y voy a ponerle así como la vaina. Algo así, pues como para llegar y darle un poco más de asunto, porque es que si se queda el guión, si se queda el documental sin tantos contenidos que son importantes, porque son parte de entender un poco la problemática y todo esto, pues entonces ahí empezamos a tener un poquito de fallas, porque entonces ya se queda, porque mira, el documental o este pequeño documental tiene que dar a entender muy bien lo que es la problemática de la cultura electrónica. Pero si las personas que están entendiendo el problema, la problemática de la cultura electrónica no quieren decir qué es eso, pues entonces en últimas tú dices, es que Juliana, es que Paola, es que no sé qué, no quieren hablar del problema. Eso no se queda bueno, entonces, ¿cuántas personas van a hablar del problema? Pues, no, lo que pasa es que ahora solamente son 3 que van a hablar del problema, de 6 que eran antes. Entonces uno dice como que, y entonces el resto del tiempo que pasa, pues el resto del tiempo van a ser más personas opinando de drop. Entonces uno dice, nos quedamos como, no tenemos como una cuestión equitativa de ver el problema más la solución. Nos quedamos con muy poco problema y mucha solución. Pues a veces pasa al contrario. Entonces ahí hay que ver cómo se puede lograr, ah, eh, digamos, no solamente como con estas 3 personas que no han querido participar o volverles a decir como una forma que es importante para el proyecto. Si quieres, si no quieres que salga tu nombre o tu cuestión, pues puedes hacer la declaración de manera anónima. Nosotros no ponemos esto, distorsionamos voz, distorsionamos cara, lo que sea, pero dan una perspectiva. Igual, pues nadie va a saber que fuiste tú. Ya, porque a mí sí me parece importante que ese tipo de personas que están metidos en la escena, que tienen que ver con el asunto, que han vivido el problema de la cultura electrónica de entrada y de los inicios, pues aportan, porque si no se queda como con unos vacíos muy fuertes y pues no me parece como muy chévere ese asunto. sí, ¿Listo? porque o sea, habría contenido solo hablando bien de Drop. Entonces, como que, Exacto, entonces no es un comité de aplausos. O sea, ujú. el video documental, este documental
tiene que hablar un poco de cuál es el problema que se están enfrentando y cómo Drop lo ha solucionado de cierta forma, cómo ha presentado una propuesta sobre eso. Y pues obviamente las personas que están comentando sobre Drop pues me están dando a mí la idea de que lo que se está proponiendo y lo que se está haciendo está dando resultados. Pero entonces, eso ya dice, bueno, resultados de que si la gente que está metiendo el problema no quiere hablar del problema, pues no se trata como que, pues es un video documental del comité de aplausos, entonces me dicen, no, no es la idea. Entonces ahí sí tendrías que empezar a pillar de ver cómo se logra convencerlos, decirles, o si es el caso, buscar otras personas que uno sepa también que están metidos en el asunto y que conocen de la problemática de la cultura electrónica. Eso sí hay que solucionarlo, porque no se puede quedar como que, no es que no sé quiéncito no quiere hablar, entonces quitamos eso. No, en este caso, bueno, si no sé quiéncito no quiere hablar, hay que tratar de convencerlo de que colabore por las buenas o por las malas. Mentiras. Hay que tratar de decirles, bueno, parce, que si usted no quiere aparecer, tanto lo hacemos anónimo, que no aparezca, pero que sí salga tu, tu postura y tu cuestión sobre el problema. Y si ya en último dicen, no, es que mira, no, no, yo no quiero, entonces, bueno, buscar quién puede reemplazar o quién puede reemplazar a esa persona en ese tipo de cosas. Pues conseguir a otro, no sé, pues empezar a hacer eso porque sí me parece importante ese rol. ¿Listo? Listo. Brevela. Entonces eso sería como con ese guión, empezar a tener muy en cuenta, por ejemplo, como tú dices, bueno, las entrevistas de las personas que opinan sobre el son como 7, 10 segundos, digamos, si tengo 10 son 100 segundos, pero entonces 100 segundos son 1 minuto y medio. Entonces ahí me empieza a dar la idea de decir, pues puta, entonces, ¿cuánto voy a tener que necesito? Como que esas cortinillas que hay entre una cuestión y la otra, ¿cuánto va a durar? 1 o 2 segundos. Como que esas cortinillas entre declaraciones o entre vainas son importantes porque ayudan a que el documental se vuelva fluido. Y no que sea como que entrevista, 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 vaina, 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 no. Sino que le ayudan a darle unos espacios, unos ritmos entre cosas para que se pueda ir asimilando la información y todo este rollo. ¿Listo? Por ejemplo, yo no sé si te había dicho, ya has visto el documental del de Banksy que hacen del falso documental que hacen de los grafiteros, el Exit Through to the Gift Shop. No sé si lo has visto. No. Tío, voy a buscarlo por acá, pues como así sea el trailer. Así, yo estaba aquí en YouTube, que bueno, salí de YouTube para buscar el trailer. Ay, Dios mío, santísimo, matacho, por Dios, concentración. La otra es que mi internet está por parce lento, lento, jamás me joder. Pues hay un documental que me parece muy divertido, digamos que es como un falso documental, se llama Exit to the Gift Shop. Vamos por acá, voy a pasarte, voy a buscar el tráiler para que lo pilles. Y ya pues teniendo en cuenta ese tráiler, ya pues, pues espérate, lo pillamos acá. Entonces digamos que es muy divertido, a mí me parece súper divertido ese tráiler porque la historia es muy entretenida, pero habla sobre lo que es el graffiti, el street art y todo este rollo, y es un parche. Pues vamos a Ay, sí, pillar. por favor, me lo mandas cuando puedas. Y ya, pues aquí ya estoy viendo la pantalla compartida. ¿Me estás pillando? Sí. Listo, pues vamos a darle play a esta vaina. Here I am with heart. You can't do that here. Go! Hey, get out of there! Get out of here! Get out of here! Get out of here!
Entonces, este de Exit Through to the Gate Shop es una cosa súper divertida. Vemos que es un falso documental, como te comentaba, que hace Banksy, pues uno de los grafiteros más pro que hay. El man criticando el mundo del arte. O sea, como que el resumen del asunto es que el man pilla a un mancito que era como que salía por ahí, que era un videógrafo que estaba obsesionado con estar grabando todo lo que pasaba en su vida, y en concreto se encuentra como con el street art por error, ¿no? Porque su primo, man, viaja a Italia, si no estoy mal, el primo es también un artista urbano súper teso, el man lo pilla haciendo como su arte, el Space Invaders, y el man empieza a seguirlo y a grabarlo, y entonces después de conocer a ese man conoce a otro, y después conoce a otro, y a otro, y a otro, y el man empieza a hacer un registro de todos, 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 todos. Entonces es bien divertido, porque al fin, como que la historia es que Banksy le dice al man, parce, usted cuenta ese material de registro que ha hecho, usted cuente la realidad y la verdadera historia de lo que es el street art. Entonces le da esa tarea al man, y el man se pone en la tarea de hacer un documental. Y ahí es donde se pone entretenido el asunto y tienes que pillarlo. Se llama Exit Through the Gift Shop. Hágale, lo Es, voy a pillar. sí, yo creo que por ahí lo tengo, lo que pasa es que no me acuerdo cuánto pesa. En alguna parte sé que está en mi computador. Si no lo encuentran, no lo pides por aquí, porque ya está en YouTube y todo el rollo, que es viejísimo. Pues no viejísimo, viejísimo, pero sí es ya. ¿Listo? Eso te da como unas pistas para pillar de cómo se podría hacer un manejo de ese documental. Digamos, obviamente que el de Drop no es un falso documental, pero pues te da como pautas de entender un poco la narrativa y la cuestión de cómo se podría trabajar. ¿Breve? Listo. Breve, entonces voy a tener aquí la grabación para podértela compartir y también te voy a enviar ahorita por correo como las apreciaciones que están en el PDF de la estructura. Sí, porfa.